el llamado a la integridad. Cuando yo era pequeño empecé a leer la Biblia y dije, voy a leerme toda la Biblia. ¿No? Sí, no sé si a ustedes les ha pasado, yo era pequeñito, recién había aprendido a leer, 6, 7 años, y pues yo le leía los salmos a mi mamá porque es lo que me decía, a ver, léeme los salmos. ¿Cuál? Tal número, y yo le leía. Me dice, por algo estás aprendiendo a leer, así que léemelo. Y yo iba leyendo, pero un día yo quise leer toda la Biblia. Y comencé leyendo Génesis. Pues, excelente. Éxodo, todo iba bien. Pero cuando llego a Levítico, pues me atasqué ahí. Porque estaba pequeño. Apenas tenía como 7 años, yo creo 7, 8 años. No recuerdo la edad. No sé si a todos les pasa, ¿no? Que tienen intención de leer la Biblia y están, vamos desde Génesis y comienzan con enjundia, ¿no? Ahí vámonos, rápido. Éxodo. Uy, ¿y ahora? ¿Y esto cómo le hacemos? Si usted ha intentado leerlo de esa manera, con seguridad le ha pasado lo mismo que a mí. Génesis, pues, dice un libro histórico, ¿no? Rápido lee Abraham, Isaac, Jacob y todo lo que les aconteció. Seguimos Éxodo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues están los incidentes, la confrontación cuando Moisés está con Faraón, ya ustedes saben, cuando sale el pueblo de Egipto, la liberación, cuando hay la separación del Mar Rojo, cuando se abre el Mar Rojo, la entrega de la ley. Excelente. Pero cuando comenzamos a leer Levítico, comienzas las ofrendas al sacerdocio. Oye, ¿y esto? Las ceremonias, las restricciones sobre el régimen y la forma de vestirse, la forma de alimentarse, diversas fiestas. Como que tu interés por leer toda la Biblia se va esfumando. Si usted ha leído en ese orden, estoy seguro que algo de eso le ha pasado. Salvo que usted sea un súper espiritual. Yo no era. Tenía 7 años, no era tan espiritual y dije, no. Y entonces muchas veces, ahí en Levítico, abandonan la lectura porque no lo entienden, porque no lo comprenden. A ver, ¿a cuánto les ha pasado eso? Salvo que usted no haya intentado leer, pues no le va a pasar. Pero si usted ha intentado leer de la forma como le estoy diciendo, pues es lo que nos pasa y a mí me pasó. Y hemos visto, lo hemos estudiado con detalle. Y pues somos conscientes que este libro es un poquito difícil y da la impresión de ser árido, que te vas a quedar allí, ¿no? ¿Cómo le haces? Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la serie de la santidad de Dios y mi santidad, para el cual hicimos uso del libro de Levítico, pues aprendimos cosas extraordinarias que no lo habíamos podido entender y con lo cual esa aridez inicial pues se esfumó porque ya ahora teníamos una mayor comprensión y en lugar de ser un libro árido que nos ponía trabas, Levítico, recuerdan, se convirtió en un libro fascinante de la Biblia que vale leerlo de principio a fin porque hay muchísimas verdades bíblicas que el Señor nos enseña. El libro de Levítico. A ver, ¿usted cuántos estuvieron cuando, no sé, para qué, el parque, lo que es el Parque Fundidora, era una empresa metalúrgica, cirúrgica, ¿verdad? ¿Hacían productos terminados de acero? Ok. Si hacían productos terminados de acero, imagínense ustedes no saben nada de lo que hay ahí, usted va a visitar y lo que primero cuando entra, comienza el ruido, y las turbinas y todo ese rollo. Oye, esto, ¡hey! ¿Qué dices? No te escucho. Se encuentra confuso y sigue avanzando. Los hornos, ¿no? A todo lo que da. Y se va de ahí. Y usted dice esto, qué aburrido que es este. Cuando no hay quien le ayude, quien le guíe, eso es así.
Pero si usted encontrara ahí a alguien que le guíe, le va a decir, mira, este es el horno de fundición, se calienta a 1200 grados, yo qué sé, yo no estoy seguro realmente, pero es es un nivel bastante alto, ¿no? Cuando se calienta, ¿no? Entonces ahí se funde tal cosa, ¿no? Y luego, mira, y esto es tal cosa, y comienza toda la explicación. Y luego va toda la planta y finalmente llega al área de despacho, donde ya despachan los productos terminados. Y usted ve los productos de acero, wow, dice, ahora entiendo muchas cosas. Pero primero no lo entendía. Pensaba que eran ruidos sin sonido, el calor abrumador, quiere salir corriendo y todo. Pero cuando tú ves un producto ahora terminado, ahora toma sentido de por qué usaron esos aparatos, por qué usaron toda esa, lo que ves ahí. Incluso la gente ni se escucha y no sé qué, y ya se entiende. Y eso más o menos es el libro de Levítico. No tienes quien te explique o algo así. Como que, ay, ya te quieres salir corriendo. Pareciera que no entiendes absolutamente nada. Cuando usted lee el libro de Levítico, tal vez se sienta confuso, al igual que a veces cuando uno entra. Yo no sé, no he tenido oportunidad. Sí he ido al Parque Fundidora, pero, por ejemplo, en donde yo viví había una empresa siderúrgica. Trabajaban 7,000 personas. Era una ciudad enorme, ¿no? Entonces, pero si no tenías nadie quien te guíe, te perdías ahí, ¿no? Y más o menos así es el libro de Levítico. A veces pareciera que es un poquito confuso. ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas, ¿no? Hay ceremonias, hay sacrificios que parecen extraños. Hay restricciones fuera de lo habitual. Hay problemas. No tienes que comer esto, no comes esto y no comas el otro y cosas por el estilo. Y dices, uy. Y usted va a ver, conforme va avanzando, que se le vuelve más complejo, más complejo, más complejo. Pero toda esa complejidad llegan a un fin y a un propósito determinado que Dios lo ha especificado. Y hay un versículo que se encuentra aproximadamente a la mitad de todo el libro, en el capítulo 20, versículo 26 de Levítico, que nos va a servir de mucha ayuda. Levítico 20, 26 dice, me seréis santos porque yo, Jehová, soy santo y os he separado de los pueblos para que seáis míos. O sea, ¿cuál es el propósito del libro de Levítico? Pues ser santos. Y Dios le está diciendo a su pueblo Israel, os he separado del resto de naciones que están al entorno a fin de que ustedes sean míos. Es lo que está diciendo Dios. Cuando nosotros los cristianos leemos esto, hermanos, debemos comprender que nosotros el día de hoy somos pueblo de Dios. Y también Él quiere que nosotros seamos ¿de quién? Pues de Él. Es decir, lo que Dios le dijo a Israel, también nos está diciendo ¿a quién? A nosotros, porque somos pueblo de Dios. Porque en la nueva relación que tenemos con Jesucristo, ya no hay judío ni gentil, hay un solo cuerpo y es el cuerpo de Cristo, al cual usted y yo pertenecemos por los méritos de la cruz, al haber sido salvados. Es decir, las promesas que aparecen en forma de imagen en el Antiguo Testamento también nos pertenecen a nosotros, aquellos que vivimos después de la cruz. No sé si captamos la idea. La mayoría de nosotros, y aquí es donde quiero ir, relacionamos la palabra santo con algo supremamente severo, con algo que de repente tenemos en la mente un estándar de cómo lucen las personas santas. Algunos creen que las personas santas pues deben tener la cara como si hubieran estado remojándose en vinagre, ¿verdad? Así tienen que ser las personas santas, ¿no? ¿Sí? ¿Le ha pasado eso o no? Porque es la idea que más o menos se tiene, ¿no? O de repente tienen que estar viviendo como que están embalsamados ahí o algo así por el estilo. No, son santos, ¿no? Esa era la idea pues que yo tenía cuando estaba de 7, 8 años. Y ser santo pues no me resultaba atractivo. ¿O quién quiere vivir así? Pues no es, dígame honestamente, ¿es atractivo una vida así? Claro que no, es que no, o sea, al contrario,
Cuando pasaba ese, no, mejor me paso. Porque en mi mente no comprendía. Ahora, sin embargo, en la Biblia hay un versículo que es precioso, Salmos 29:2, donde nos hablan que es la santidad. Dicen, habla de la hermosura de la santidad. Ahora, pues, y cuando tú piensas que cómo tienen que lucir las personas santas, y luego dice la hermosura de la santidad, entonces tú tendrás que decir, pues qué de hermoso hay en la santidad. Yo no le veo nada hermoso que tener que lucir así. Pero cuando uno por fin comienza a escudriñar la palabra, tiene que admitir que verdaderamente la santidad es hermoso. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, cuando nos hablan de santidad, al escuchar esa palabra como que nos da ñañaras. ¡Ay! No, o sea, nadie es posible que pueda llegar a eso. Así que muchas veces relacionan a la palabra santidad con algo extraño, como si que las personas que son santas fueran excéntricos, como si no fueran gente común y corriente. Creen que son, pues, no, lo máximo en espiritualidad y pues que viven de repente alejados para no contaminarse con el mundo, no se quieren acercar con nosotros porque son demasiado santos. Son diferentes, pero la Biblia, hermanos, no sugiere ninguna de estas ideas que a veces nosotros preconcebimos y que muchas veces rechazamos el ser santos. No lo decimos. Decimos, sí, si hacemos una pregunta, ¿quién quiere ser santo? Pues amén. Pero no entendemos todavía esta palabra que está refiriéndose aquí en la Biblia. Si usted quiere entender el significado de esta palabra, es preciso ir al original. Y la palabra deriva de la misma palabra, la raíz viene de la misma palabra que significa integridad, completo, todo completo. De modo que santidad quiere decir integridad o estar completos. ¿Va captando la idea? Es decir, unir todas las partecitas que tienen que estar presentes de tal manera que funcionen como tienen que hacerlo. O sea, de eso es lo que está hablando Dios al decirle a su pueblo, seréis íntegros porque yo soy íntegro, seréis completos porque yo soy completo. O sea, hermanos, no hay mancha en Él porque Él vive en armonía consigo mismo. O sea, a eso quiero que lleguemos. Por eso estamos hablando del camino de la integridad. Y no le puse santidad justamente por lo mismo que estoy explicando. ¿Ya captaron la idea? ¿Por qué el título? Entonces yo pregunto, ¿cómo es el Señor? ¿Es precioso o no? Bueno, es precioso. Por lo tanto, Él es completo. Y el ser completo es ¿qué? Precioso. Y si es completo, es santo. Y lo santo es precioso, es hermoso. Por eso habla de la hermosura, de la santidad. ¿Ya van captando la idea? ¿Cómo se van relacionando? ¿No? El Señor no tiene amor. Él es amor. No tiene paz. Él es la paz. Y está completo. Entonces nos dice, vive en integridad. Y nos mira a nosotros, nos haya quebrantados, nos haya de repente maltratados, nos encuentra a nosotros la perna quebrada, ¿verdad? Allí de repente nos encuentra sufriendo situaciones. Pero dice, también vosotros sois íntegros, también debes andar como completo. Es decir, esta palabra integridad tiene en nosotros el poder de despertar el deseo interior, ese anhelo por ser un pueblo que íntegro, un pueblo completo. De eso está hablando el Señor. Porque todos nosotros tenemos un pasado. Y todos nosotros de una u otra manera hemos vivido vidas incompletas. ¿O no es cierto? Pero el Señor es lo que nos llama a ser un pueblo ¿qué? Completo, un pueblo íntegro. ¿No lo desea usted? Porque es lo que nos dice. ¿No quiere usted cumplir los propósitos por el cual Dios lo creó? Con todos los ingredientes de su personalidad expresados de forma equilibrada, porque eso es lo que hay. Sin exagerar ni a un lado ni al otro lado.
Todo tiene que estar en equilibrio. De eso se trata el libro de Levítico. No solamente el libro de Levítico, de hecho, toda la Biblia. Somos tan conscientes de que somos personas débiles, que no somos completas. ¿Cuántos son débiles? Pues sí, pero Dios quiere que seas completo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo respecto a la debilidad? ¿Qué cosa? Pues que el Señor se glorifica en nuestras. Entonces, cuando Él se glorifica, ya estamos completos. Cuando estamos nosotros solitos, estamos débiles, estamos por aquí. Pero cuando Él viene y se glorifica, entonces ya estamos completos. ¿Comprende la idea? O sea, no es que nosotros vamos a hacer con nuestras fuerzas. No sé si capta la idea. ¿Capta o no capta la idea? O sea, todos los elementos. Sabemos cómo somos nosotros. Cómo muchas veces nos perjudicamos a nosotros mismos y en otras, a otras personas, a terceras personas. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestra insuficiencia para poder afrontar la vida. Y algunas veces nos ocultamos tras esa máscara de pretender ser perfectos delante de todos. Que somos capaces de poder afrontar lo que sea, pero la verdad es que la mitad del tiempo sentimos miedo de tomar decisiones en nuestro interior porque no sabemos cómo hacerle. Pero porque no queremos pasar a que otros se den cuenta, entonces yo lo hago y yo lo hago. Y justamente por querer hacerlo, por nuestra iniciativa, es que vemos los resultados y nos va como en feria. ¿Por qué? Porque a veces no queremos depender de Dios, porque si Dios viniera y completara esa parte que yo no sé ser, entonces tendría la dirección de Dios. No sé si captamos la idea. O sea, Dios desea ¿qué cosa? Que seamos completos, no por nosotros mismos, sino que Él viene a completar lo que nos hace falta a nosotros. Lo que somos incapaces de poder nosotros lograr. Eso es lo que hace Dios. Además que nos conocemos a nosotros mismos, que tenemos un poder, no sé cómo decirles, que a veces somos rápidos para sacar de quicio a otros. Con nuestras actitudes. A veces hasta con tu sonrisa, esa sonrisa burlona, y sabes que eso es lo que enoja, y eso, pero vas y le haces. ¿Ah? Y buscas encolerizar a uno y buscas al otro. ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Pero, o sea, entonces, ¿qué estamos viendo? Debilidad, que no somos completos. ¿Se da cuenta? O sea, con esas cosas rápidas, son muy sencillas, nos damos cuenta de nuestra gran debilidad. Pero esta es la afirmación de Levítico 20:26. Declara que Dios sabe perfectamente que somos débiles y que nos sentimos heridos, que nos sentimos maltratados, que nos sentimos de repente que no podemos avanzar. Y su amor llega hasta nosotros y nos dice, seréis íntegros porque yo soy íntegro. A ver, dígame, ¿qué mejor palabras que esas, hermanos? Señor, pero fíjate que no puedo ni avanzar, estoy arrastrando la cobija, pero vas a ser íntegro porque yo soy íntegro. Él no está diciendo que tú lo vas a hacer con tus fuerzas, Él te está diciendo que así va a ser. ¿Por qué? Porque Él va a venir y te va a ayudar para que tú te puedas levantar. Eso es. ¿Comprende? O sea, yo pregunto, yo le digo, ¿qué posibilidades hay de que cuando Él dice, seréis santos porque yo soy santo, qué posibilidades de que no se cumpla si Dios lo está diciendo? Pues no hay ninguna posibilidad. La posibilidad para que no se dé es que deje de existir Dios. Pero es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. El hombre se ha perdido en el camino porque había sido creado a imagen de Dios cuando salió, ¿verdad? Recién todo salió de fábrica, ¿no? De la mano de Dios. Era un ser que completo. Adán funcionaba tal como Dios quiso que funcionase. El hombre, ¿por qué? Porque estaba funcionando conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero ahora sigue la imagen, pero la semejanza se ha perdido. Por eso necesitamos ser completos mediante Él.
¿Capta la idea? ¿O no? Ahí está. Aún tenemos la imagen, pero la semejanza, pues ya se perdió. ¿Dónde está esa vida que hemos perdido al estar viviendo? Y muchos se preguntan de otra manera, ¿qué estoy haciendo mal para hacer esto? Pues todo. ¿Por qué? Porque si no dependes de Dios, pues todo lo estás haciendo mal. ¿O no es cierto? Todo. Millones de personas se preguntan, ¿qué estoy haciendo mal para que salgan las cosas? Y pues todo lo estás haciendo mal. ¿Por qué no encuentro la salida? Porque estás lejos de Dios. ¿Por qué estoy tan tenso? ¿Por qué estoy tan dolido? ¿Por qué estoy tan angustiado? Porque todavía te falta dar ese espacio para que Dios venga y te complete. A pesar de eso, quiero que veamos cómo Dios viene y se acerca a nosotros con amor. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sanar ese corazón apesadumbrado, de hacer que el hombre vuelva a ser completo. Y Él sabe cómo hacerlo. De modo que Él dice, os he separado de los pueblos. En el versículo 24 que estamos leyendo. Y es un proceso de separación. El motivo en que nos sentimos angustiados es porque pertenecemos a una raza angustiada, que lleva en actitud equivocada, y va cayendo y cayendo. Esa es la razón. Nuestra visión de la vida, hermanos, está torcida, está distorsionada. Nos creemos que en cosas que lo único que son ilusiones. Yo pregunto, ¿las ilusiones son la realidad? No, son algo pasajero. Pero muchas veces creemos en ilusiones pensando que son hechos reales y muchas veces actuamos conforme a ellos. Y como estamos creyendo en ilusiones, tarde o temprano será como un castillo de naipes que se vendrá abajo y habrá desaparecido. Eso es. Es decir, la gente vive persiguiendo fantasmas, persiguiendo fantasías, persiguiendo engaños, por lo que es preciso que Dios nos separe. Por eso dice, te he separado. ¿Para qué? Para que ya no estés tras fantasías, para que ya no estés tras ilusiones falsas, para que ya no estés tras engaños. Es decir, Dios tiene que liberarnos de nuestra forma de pensar, tiene que liberarnos de nuestras actitudes, tiene que liberarnos de nuestras reacciones que nos rodean, tiene que liberarnos de todo eso, tiene que enderezar nuestra manera de pensar, tiene que enderezar nuestras mentes, tiene que enderezar nuestros corazones y tiene que corregir nuestras relaciones torcidas y muchas veces enredadas. Por eso dice, te separo, es lo que dice el versículo 24, te he separado. Porque la santidad tiene que ver con eso, de separación justamente también. Y este es el proceso, hermanos, que requiere paciencia. Y no solamente paciencia, sino requiere un amor infinito. ¿Por qué? Porque es algo voluntario. Y Dios nunca nos ha obligado a nada. Lo ha hecho voluntariamente. Solamente les puede suceder a aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? De tal manera que puedan reaccionar frente a su amor, a ese amor que Él está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. De tal manera que podamos ser completos, de tal manera que podamos ser íntegros, de manera que podamos ser santos. ¿Sí me comprende? En una oportunidad dice que había un jovencito que vivía cerca al bosque. No sé si ustedes han visto, tal vez no lo han visto directamente, pero por lo menos en la televisión han visto los ciervos, ¿verdad? Los cervatillos pequeñitos. Y les gusta acercarse a comer las frutas. Y este muchacho sale y estaba en la puerta de allá de su patio y le pone una manzana. Y ve el cervatillo, lo mira, da una mirada, un paso adelante y luego se regresa. Había desconfianza. El muchacho no quería hacerle nada, el muchacho le quería dar. Lo único que quería era darle la manzana. Pero viene y al rato regresa y ve que todavía el muchacho sigue con la manzana ahí extendida. Y el cervatillo como que avanza un poquito, pero viene un viento y mueve las hojas y sale corriendo y se va. Luego regresa y el muchacho seguía ahí porque él tenía la intención de darle la manzana. Regresa, está avanzando, huele por un lado, huele por el otro.
Llega casi hasta la mitad de la distancia que había entre uno y entre el cervatillo y el muchacho. Llega, mira, se levanta, avanza otro pasito. Parecía que ya estaba decidido. Después de varios intentos, el muchacho pues estaba casi toda la mañana ahí. Ya de varios intentos, ya comienza a acercarse el cervatillo. Cuando en eso escucha por atrás pasa un coche. A todo lo que el cervatillo se da media vuelta y se metió al bosque y ya no volvió a salir. ¿Por qué sucedió eso? Porque este cervatillo no sabía las intenciones de este joven. Este muchacho lo único que quería era darle, ¿qué cosa? La manzana. Muchas veces es una imagen apropiada de lo que Dios tiene que afrontar para acercarse a nosotros, porque al no conocerle, nosotros no nos queremos acercar con fe, no nos queremos acercar con confianza, nos acercamos y luego como que nos regresamos. ¿No le ha pasado eso? Es eso. Entonces, ¿qué requiere? Paciencia. ¿De parte de quién? De Dios. Sí, qué actualidad, paciencia de parte, y no solamente paciencia, sino un amor infinito, hermanos, de tal manera que pueda tener una comprensión de nosotros, tanto de hombres como de mujeres, porque nosotros muchas veces, al haber sido maltratados, al ver muchas veces cargar el dolor, muchas veces haber cargado el menosprecio, situaciones que nos han hecho crecer desconfiadamente. Algunos de ustedes cuando llegaron acá, a ver, vamos a ver si es la pura verdad. A ver, voy atento, porque de repente no es cierto lo que me han dicho. Así que, y se ponen así como a la expectativa, si alguien le iba a decir algo. Y muchas veces el hombre, al no conocer a Dios, así se pone. Exactamente así. Por eso fue justamente que Dios nos dio, ¿qué cosa? Su libro, la Biblia. De tal manera que ha comenzado con nosotros con lo más básico. Génesis comienza mostrándonos como imágenes y sombras, ¿no? Génesis y Éxodo, ayudas visuales a fin de que demostrarnos lo que un día va a ser. Es la forma como comienza. Todas las ceremonias y las ofrendas, hermanos, del Antiguo Testamento, ¿qué son? Son sombras e imágenes de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo está aquí en Levítico. Todo lo que está ahí tiene que ver con Jesucristo. Eso ya lo hemos explicado, no me voy a detener desde luego, porque eso lo hemos explicado en la serie, ¿no? Hay todo lo que significa. Entonces Dios nos está mostrando por medio de su pueblo de Israel la manera en que Él va a sanar el corazón humano que está herido. Y es así que Dios quiere que nosotros seamos completos. Porque cuando nosotros llegamos no estamos completos, nos falta todavía. Venimos con diversas situaciones, cada quien carga de manera diferente, situaciones diferentes. ¿O no es verdad? ¿O no? Usted ya está completo. ¿Quién está completo? Si usted está completo, debería estar en el cielo. Pero como todavía no está completo, es que todavía estamos acá. Pero Dios quiere que seamos completos. Ahí en la cruz, o al pie de la cruz, o al frente de la cruz, habían hombres y mujeres que estaban adoloridos, angustiados, quebrantados. Lo mismo que nosotros pasamos el día de hoy. Y ellos necesitaban a Cristo. Y Cristo se mostró con total disposición, como lo hace aún el día de hoy. Por eso, mis amados hermanos, entender lo que significan estas imágenes y aplicar el significado es poder disfrutar del mismo gozo, de la misma paz que ellos tuvieron cuando estuvieron frente a frente al Maestro, que nosotros podamos también disfrutarlo. Por eso tenemos la palabra. Por lo tanto, Cristo está en todo el libro de Levítico. Y cuando vemos el simbolismo, cuando vemos la sombra de todo lo que se hace, podemos entender que Cristo también está ahí, porque lo tenemos frente a frente, lo cual nos habla de lo que el Señor quiere hacia cada uno de nosotros. Todos los sacrificios, todos los rituales, todas las ceremonias que son descritas mediante imágenes describen a Jesucristo y a su obra. Y cómo Él estuvo en la disposición de poder brindarse, de poder darse, de entregar su vida por amor por hombres y mujeres de ese entonces. Pero lo mismo sigue siendo el día de hoy. Y es lo que nos muestra Levíticos. Y al leer nosotros todo este libro,
desde esta posición ventajosa a este lado de la cruz, porque ya sabemos todo lo que pasó. Ellos no lo sabían, nosotros ya lo sabemos. Vamos a aprender mucho acerca de cómo Jesucristo suple actualmente cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, este no solamente es un libro histórico, no solamente está escrito para transmitir noticias, este es un manual práctico de cómo debemos vivir los cristianos, de cómo debemos vivir genuinamente. Dios adoptó en Jesucristo la forma de hombre, y eso lo sabemos todos nosotros. Jesús vino a este mundo, Dios hecho carne, y habitó entre nosotros como hombre, y como hombre tal como Dios quiso que fuese desde antes de la fundación del mundo. Es lo que quiso Dios, eso eran los planes de Dios. Vino a donde nosotros nos encontrábamos. No dijo voy a hacerlo desde allá de su trono, no, sino que Él descendió, y todo cuanto hizo como hombre es lo que también Dios quiere que nosotros podamos hacer, pero también ser como Él, como hombre. Por nuestras fuerzas es imposible. Sin embargo, con la ayuda del Señor es posible. De modo, hermanos, que al poder leer este libro, vamos a poder entender acerca de nosotros, acerca de nuestras necesidades más importantes y vitales, y acerca de cómo tenemos que comportarnos. Muchas veces he escuchado a algunas personas, oye, no me entiendo ni a mí mismo. ¿Ha escuchado eso? Sobre cuando sí llegan a cierta edad. Y no voy a decir más, para que no se enojen. Pero es lo que pasa. Ay, no sé lo que me pasa, pero no me entiendo ni a mí mismo. No entendemos nuestros sentimientos, no entendamos por qué pensamos tal cosa, no, nos desconcertamos. Pero recuerde, como lo expresa Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y esa es la imagen de la vida. Y eso es en general. Eso es un análisis, hermanos, en profundidad que examina lo que está sucediendo en la vida suya y en mi vida. Esas palabras, sí. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque definitivamente todos tenemos algo, un grado de maldad dentro de nuestro corazón. Todos, sin excepción. Aun cuando nosotros vayamos a morir, vamos a morir con un grado de maldad en nuestro corazón. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesucristo murió a favor nuestro para perdón de nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún nuestros pecados futuros. Por eso que podemos estar seguros en Cristo Jesús. ¿Sí entendemos esa parte, no? ¿No? Entonces, Levítico nos va a ayudar a entender todas estas cosas. Y este libro de Levítico entonces tiene como fin el resolver el sufrimiento del hombre, sea cual fuere. Y según vayamos aprendiendo a aceptar esa sanidad de Dios, nos va a enseñar que nosotros podemos llegar a avanzar y ser completos. Y Levítico se divide básicamente en dos partes. La primera parte habla acerca de la necesidad del hombre y nos revela dónde nos encontramos como personas. Y la segunda parte pone de manifiesto lo que Dios espera de nosotros a cambio de lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Así que los primeros 16 versículos, quiero que veamos, se dividen en 4 elementos que presentan la necesidad del hombre y se revelan cómo somos. Primero, lo primero que vemos en estos primeros capítulos, vemos que hay 5 ofrendas. Está el holocausto, está la ofrenda de vegetales, la ofrenda de paz, el sacrificio por el pecado y finalmente el sacrificio por la culpa. 5 ofrendas que hay en esta primera parte. Y todos ellos son imágenes de lo que Jesucristo va a hacer a nuestro favor. Pero al mismo tiempo son imágenes sobre las necesidades fundamentales de la vida humana y reflejan 2 cosas que son esenciales para la existencia. ¿Cuáles son? El amor y la responsabilidad. Es lo que significan, es lo que reflejan. Es decir, nosotros nunca podremos ser personas completas si no nos aman y si tampoco nosotros amamos. Y el amor es un ingrediente principal, esencial en la vida de todas las personas. Y no perjudica en nada, ni distorsiona, ni deforma o acaba con una persona. Al contrario, cuando a alguien se le niegue el amor, se le está negando algo bastante esencial.
Así que a fin de poder nosotros estar completos, necesitamos, mis amados hermanos, tener esa sensación muchas veces de ser valorados. Debemos también tener el sentido de la responsabilidad. Debemos poder realizar lo que vale la pena y por lo tanto necesitamos ambas cosas, el amor y la responsabilidad. Dos cosas importantes. ¿Qué es lo que se ve representado en estas primeras 5 ofrendas? En segundo lugar vemos, o el segundo elemento, vemos el sacerdocio. Y el sacerdocio, amados hermanos, tiene como propósito ayudarnos a enfrentarnos con los problemas emocionales y los problemas también intelectuales. Muchas veces nos encontramos con este tipo de problemas emocionales e intelectuales. A veces nos sentimos desmoralizados, a veces nos sentimos molestos, otra vez nos sentimos alarmados, otra vez desestimulados, o tal vez deprimidos. ¿Por qué? Porque pues todo eso conlleva los problemas emocionales, todo esto que le estoy mencionando. Y muchas veces nos sentimos como intrigados, desconcertados, inseguros, confusos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé si le ha pasado, ¿no? Frente a todas esas cosas. De modo que el sacerdocio está ahí justamente para poder ayudarnos. En el caso del Antiguo Testamento, el sacerdocio lo representaban los hijos de Leví. ¿Se acuerdan? La tribu de Leví. Pero en nuestro caso el sacerdocio no solo lo representa Jesucristo nuestro Señor y sumo sacerdote, al que nosotros podemos acudir con total libertad, con total confianza, sino también el sacerdocio lo representan los unos y los otros. Lo dice Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Es decir, esta es la razón por la que nos necesitamos unos a otros. Es decir, no podemos seguir adelante los unos sin los otros. Por eso que tenemos que estar acá. Por eso que necesitamos depender unos de otros. Porque todos de una u otra manera tenemos problemas, tenemos circunstancias y necesitamos que alguien nos ayude a resolverlas. El tercer elemento es la revelación de una norma que haga posible distinguir entre lo verdadero y lo falso. Porque muchas veces ahí nos quedamos, ahí el ser humano no distingue entre lo que es imitación y lo que es real, lo que nos ayuda y lo que nos perjudica, y la diferencia entre la vida y la muerte. Pero viene Dios y nos trae su luz, y a través de esa luz es que nosotros podemos llegar a esa comprensión clara. Muchas veces el ser humano natural no comprende la diferencia. Por eso que hay miles de personas que creen que están prestando ayuda, pero acaban perjudicando. Es que yo pensaba que le estaba haciendo un bien. Por ejemplo, vamos a un caso básico. La crianza de los hijos. Cuando comienzas a chiflar a tus hijos. Es que yo pensaba que le estaba haciendo bien. Cuando grande, pues, se desvía totalmente. Y muchas veces, es que yo trabajé para ti y me desviví y no sé qué y no sé cuánto. Porque no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hablo en forma natural. Mas cuando ya venimos a Cristo, estamos completos en Él. Por eso que ahora podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que está bien, lo que no está bien. Lo que va a ser algo positivo y lo que no va a ser positivo para nuestros hijos. Te pongo el ejemplo de los hijos, pero esto se da en cualquier ámbito. Pero ese es el hombre que natural. Por eso, un Dios de amor, como el que tenemos, Él se acerca a nosotros y nos explica cuál es la diferencia. ¿Cómo sabemos? A través de las normas, gracias a las cuales podemos distinguir entre aquello que es esencialmente perjudicial y aquello que nos sirve de ayuda. Entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Pero cómo lo sabemos? ¿A través de qué? De lo que Dios ha dejado en su palabra. Antes de eso, hacemos como bien creemos, pero no sabemos distinguir. Le dije 4 secciones, 4 elementos. En esta primera sección, vamos al cuarto.
que tenemos la oportunidad, hermanos, de reaccionar de manera voluntaria, y eso también lo necesitamos, porque esta es una oportunidad que se ofreció el día de la expiación. Dios nunca, ya sabemos, nunca impone su voluntad a ninguno de nosotros, aunque necesitamos ayuda constantemente. Sin embargo, Él quiere que nosotros respondamos como voluntariamente. Dios no coacciona a nadie. Dios no dice, mira, si tú no me haces, yo te voy a hacer tal cosa. No dice eso. Por eso que nosotros podemos cantar ese canto que dice, esclavos por amor, no por imposición, sino por amor. Y es lo que llegamos a hacer cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Esta es la primera parte del libro. La segunda parte de este libro, que va del capítulo 17 al 27, describe lo que podemos hacer sobre la base de la provisión de Dios. Es decir, la clase de vida que podemos llevar sobre esta base. Pero fijémonos el orden, hermanos. Dios, fíjense algo importante, no nos menciona nunca lo que Él quiere que nosotros hagamos hasta no haber expuesto totalmente la provisión. Es decir, primero Dios no dice, mira, tú estás provisto con esto y con aquello. Tú tienes poder de esta manera, de esta forma, tal, tal. Y después que tú ya sabes todo lo que con lo que tú cuentas, entonces te dice, ahora yo quiero que tú seas así. ¿Por qué sucede? Porque sabe que nosotros no lo vamos a hacer por nuestras fuerzas. Pero sin embargo Dios nos dice, mira, yo te he dado poder. Mi Espíritu Santo está dentro de ti. Tú tienes dirección. Tú puedes saber mi voluntad. O sea, con eso Dios te dice que vivas ¿qué? Separado. Entonces ya lo puedes hacer porque ya no eres esclavo del mundo, esclavo del pecado. Ahora eres esclavo por amor, pero de Dios. Entonces ya Dios, habiéndote dicho todo lo que tú tienes a tu favor, entonces tú puedas caminar de acuerdo a lo que Dios desea. No sé si usted entiende eso. ¿Lo entiende o no? Eso es lo que hay. Pero veo pocos amenes. ¿Y sabe por qué veo pocos amenes? ¿O por qué escucho pocos amenes? Porque con frecuencia lo entendemos al revés en la iglesia. Y eso ha hecho pues mucho daño a las personas al tratar de insistir en que estas personas deban actuar conforme a cierta manera sin ofrecerles el conocimiento acerca del poder que hace posible que lo hagan. Es como decir, vamos a decir lo siguiente. Quiero ponerles, a ver, un ejemplo. Vemos a una persona que de repente no puede caminar. Y le dicen, mira, es necesario que tú avances desde aquí 500 metros. No, pues ¿de qué te dijo 500 metros? Y ve que pues no puedes caminar. Dice, pues ¿cómo me exige? Eso es imposible. ¿Cuánto se entiende que es imposible? ¿Sí o no? Es imposible. ¿Y qué va a suceder? ¿Va a poner todo el empeño para lograr llegar a los 500 metros? No, pues ya está desmoralizado. Sabe que no la va a hacer. ¿Sí me comprende? Y pasan 30 años y se da cuenta que habían silla de ruedas para que pueda avanzar. Pero es lo que muchas veces pasa en las iglesias, hermanos. Dice, tú tienes que vivir así, tienes que ser santo, tienes que ser esto, aquello y lo otro. Pero no te hablan del poder que Dios ha depositado en tu vida. Si yo a este hombre digo, yo sé que tú no puedes, pero ¿sabes qué? Hay una provisión. Tengo sillas de ruedas para que tú puedas llegar a los 500 metros. ¿Qué va a hacer ese hombre? Le va a poner todas las ganas para poder llegar allá. ¿O no? Si se desanima, es problema de él, es porque no quiere. Pero diciéndole qué cosa, cuál es la provisión que tiene para poder lograr llegar a la meta, entonces va a poner lo mejor de él para poder llegar hasta allá. ¿Cierto o no? Pero muchas veces nos han tratado así como nosotros. Tienes que vivir santo y tienes que hacer, ¿y cómo le hago? Por naturaleza, no quiero vivir santo. Quiero vivir como el mundo vive. Por naturaleza, no quiero dejar a las amistades que me rodean. Por naturaleza es lo que no quiero. Pero lo que no me dicen, todo lo que la provisión que Dios ha hecho a mi favor, que yo no voy a hacerlo por mí solo, sino lo voy a hacer con el poder de Él, porque ahora estoy completo en Cristo Jesús. Y eso marca una gran diferencia.
¿Sí o no? Y eso, no, ahora le voy a echar todas las ganas, no por mis fuerzas, sino que ahora estoy completo. Y como ahora estoy completo, ahora estoy íntegro, entonces yo voy a llegar a esos 500 metros. ¿Cuántos se alegran de un Dios tan excelso, tan maravilloso, tan bondadoso, tan lleno de misericordia, hermanos? No, ese es algo tremendo, ¿no? Y eso, hermanos, pues le decía que el problema es que en muchas ocasiones, hermanos, cuando no se entienden las escrituras o no se entienden bien, se enseña que la gente es preciso que vivan con cierto nivel antes de ser aceptables a Dios incluso. Es imposible. Que deben producir y que deben vencer o Dios no los va a amar. No, es al contrario. Justamente Dios te va a dar todo lo necesario para que tú puedas vencer. Pero cuando se enseña así, que primero tienes que hacer eso, es una terrible equivocación. Diría que es una mentira de Satanás, hermano. Es un legalismo fatídico. A pesar de lo cual creo que todos hemos participado de ellos. Porque a mí me lo hicieron creer en algún momento. No sé si a usted, pero déjame decirle, si usted viene de alguna otra congregación, con toda seguridad, es lo que les han dicho. Porque eso es lo que se enseña. Pero para eso está Dios, para corregirlo. Porque una vez que hemos entendido cuál es la base sobre la cual debemos actuar, entonces recién deja claro la norma y cómo tenemos que comportarnos. Pero hay una base, ¿cuál es? La sangre de Cristo Jesús. Y aquí hallamos una vez más 4 elementos. Primero, es necesario entender la base de la integridad o de lo que es completo. ¿Y sabe cuál es la base? La sangre de Cristo, lo que acabo de decirles. Esa es la base. Cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento sabe que en él se menciona pues la sangre por todos lados, por todas partes, ¿no? Sacrificios por todos lados, carneros, ovejas, cabras, pájaros, toda clase, todo el tiempo, ¿no? Entonces, muchas personas cuando comienzan a leer eso dicen, pues, el cristianismo no parece una religión, parece un matadero, porque hay sangre por todos lados. ¿O no? ¿Usted ha leído el Antiguo Testamento? ¿Ha visto? Sangre por todos lados, ¿no? Porque este es el medio, hermanos, que Dios quiere que se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es un hecho fundamental. Nos está diciendo que los temas relacionados con nuestra vida corren muy profundos, que solamente pueden ser resueltos de una sola manera. ¿Mediante qué? La muerte. La muerte de un inocente. Que la base de la integridad en la persona es una vida entregada que no la vamos a conseguir nunca sencillamente sobre la base de una vida natural. ¿Por qué? Porque no podemos tener las dos cosas. No podemos. La lucha que se produce en la vida cristiana, hermanos, es debido a que intentamos nosotros seguir aferrándonos a la antigua vida y negándonos a aceptar la nueva vida, y la sangre nos habla acerca de este hecho. Tenemos que morir para poder disfrutar de esta vida. El segundo elemento es la práctica del amor en todas las relaciones de la vida. La Biblia, hermanos, es interesante porque es muy práctica. No le preocupa a la Biblia o a Dios directamente como el autor de la Biblia. No le preocupa tanto lo que nosotros hacemos en la iglesia, como lo que hacemos en el hogar, como lo que hacemos en el trabajo, como lo que hacemos en la escuela, producto de haber asistido a la iglesia. Es lo más valioso, es lo más importante. Es decir, en este libro tratan también acerca de las relaciones en el ámbito de la familia, en el ámbito de los amigos, en el ámbito de la sociedad en general, mostrándonos cómo nosotros nos relacionamos con ellos. Si en esa relación que tenemos existe el amor que Dios derrama sobre nuestras vidas, porque es lo que tiene que ver. Tercer elemento es acerca de cómo disfrutar la presencia y el poder de Dios. El hombre en relación con Dios, adorándole y entusiasmado por un Dios emocionante, un Dios que ahora comienza a conocer, un Dios que a ese cojo, estamos hablando figurativamente, dijo, vas a llegar a los 500 metros, pero lo vas a hacer en silla de ruedas. Es lo que hizo con nosotros. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no emocionar? ¿Cómo no decirle, tú eres grande, Señor? Tú eres excelso, que rebasas aún mi entendimiento, que has hecho demasiado por mí.
O sea, ya estás frente en una postura correcta de oración, porque te vas humillado delante de Dios, diciendo, yo no merecía la silla de ruedas, pero en tu gran amor, en tu gran misericordia, tú lo has hecho para que yo alcance la meta. Entonces lo único que comienzan a brotar de tus labios es una adoración genuina, una adoración personal. Y podrás decirle, sin ti no hubiera podido lograrlo. Porque antes que tú llegaras a mi vida, no podía moverme y estaba simplemente dando vueltas ahí sobre mí mismo. Pero ahora que tú llegaste, ahora que te revelas a mi vida, ahora que te conozco, yo sé que tú eres un Dios que no me exige cosas que yo no voy a poder cumplir, sino que me has dado los medios y me has dado la forma para que yo poder cumplir. Yo pregunto, con una silla de ruedas, ¿no podrá llegar 500 metros? No solamente 500, es mucho más. Es lo que tú puedes hacer. No solamente puedes llegar a la presencia de Dios, sino puedes ir mucho más. Pero si tú vives tu vida completa con Cristo Jesús. O sea, de eso se trata. No se trata, ay, como que no voy a llegar, es que no voy a ser salvo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es que te falta estar completo. Pero ahí está, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí está. No sé si captan la idea. Ahí está el Señor. Ahí está mostrándose. Entonces lo más importante en la vida es conocer a este Dios vivo que se encuentra detrás de todas las cosas que nosotros hacemos. Vamos al último elemento. Tiene que ver con una conciencia de aquellas cosas que están en juego y su importancia, donde vamos a aprender cómo toda nuestra vida está en la balanza. Al llegar a este punto, hermanos, sabiendo que se espera una decisión de nosotros y hay una opción por la que nosotros podamos decidir. Y Dios nos coloca por fin en esa situación, pero nos ayuda a darnos cuenta de que en el análisis final a nosotros nos toca escoger. Mira, tienes que llegar allá, pero antes yo te estoy dando la silla de ruedas. Pero decides si tú te subes a la silla de ruedas o no te subes. Si tú eliges mal, no es problema de Dios, es tu problema. Si tú no llegas a los 500 metros, no es porque Dios no lo quiso, es porque tú no te quisiste subir a la silla de ruedas. Si tú vas de fracaso en fracaso, es porque tú no estás en la silla de ruedas. Porque no te das cuenta que estás imposibilitado de poder correr esos 500 metros. Es lo que te está diciendo el Señor. Pero ¿quién toma la decisión? Tú. Es lo que está diciendo. De eso se trata este punto. Dios no dice nunca, voy a hacer que llevéis una vida desgraciada. No, eso nunca dice Dios. Sino que más bien dice, si preferís sentiros angustiado, pues, y no queréis vivir íntegro, no queréis vivir sanos, pues puedes seguir viviendo exactamente donde tú estás. Ándale, échale todas las ganas, pero igual seguirás viviendo así de desafortunado como estás. Pero si quieres vida, esto es lo que te espera. Recuerda que Jesús dijo que Él es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Dios no nos impone nunca su voluntad, pero pone ante nosotros las opciones y lo deja todo muy claro. Delante de vosotros está la vida y la muerte. ¿Tú qué vas a elegir? Luego Él espera que reaccionemos sobre la base de lo que Él nos ha dado. Yo pregunto, mi pregunta es, sigamos con nuestra misma ilustración. Yo pregunto, tenemos así 10 sillas de ruedas, 10 personas. Yo pregunto, ¿usted considera que algunos de los que están ahí dirían, yo voy a llegar a los 500 metros sin silla de ruedas? ¿Usted considera que alguien tomaría esa decisión? ¿Sí o no? ¿Seguros? No va a llegar a 500 metros así nomás. No hay forma que avance. No tiene pies, no tiene manos, no tiene, imagínense. Es incapaz de poder avanzar un solo centímetro. ¿Cómo le va a hacer para llegar a 500 metros? No, mejor me suben a la silla de ruedas y todos. ¿No es cierto? Pero el hombre entonces, ¿por qué no se da cuenta que está así, de incapacitado para poder correr esta carrera? Y en lugar de querer subirse a la silla de ruedas, prefiere estar revolcándose sobre el mismo lugar. Dios no lo quiere. Él quiere que subas a la silla de ruedas. Estoy hablando metafóricamente, ¿sí me entienden, verdad? Para terminar, deberíamos volver a nuestro versículo clave. Me seréis santos porque yo
soy santo. Porque yo, Jehová, soy santo, y os he separado de los pueblos para que seáis míos. Y esa es finalmente la meta que se ha fijado Dios. Quiere que seamos suyos. Y aquí hay un tiempo del verbo que es muy interesante. En nuestro texto español dice, se expresa en futuro, para que seáis míos. Pero en el hebreo, ¿saben qué? Es diferente. Los tres tiempos lo junta en una sola palabra. Lo que realmente está diciendo acá Dios es, fuiste mío, eres mío ahora y seguiréis en el futuro siendo mío. Me perteneces, dice Dios, aunque eres un enemigo, aunque estés en contra mía, aunque te muestras hostil frente a mí, aunque luches en contra, eres mío, no te olvides. Entonces, en el tiempo presente, Dios nos ve muchas veces con angustia, muchas veces nos ve con dolor, muchas veces nos ve con nuestra mente que no sabe ni qué onda, porque no sabe qué decisiones tomar, con nuestras faltas, siendo imperfectos, y pone su mano sobre nosotros y nos dice, eres mío, ahora mismo, tal como eres, tú me perteneces. No por lo que tú tienes, sino porque simplemente eres mío, y yo quiero que tú estés completo en mí. No lo podrás hacer con tus fuerzas, tú necesitas de mí. Es lo que Dios nos dice acá en Levítico. Hace un tiempo atrás, en una misión de rescate de niños, hace varios años, los niños estaban ahí preparando un programa para hacer una presentación, y entre ellos había un niño de unos 5 a 6 años, el cual tenía una deformidad, tenía una joroba muy abultada, nunca se había expresado en público. Pues tenía temor, tenía miedo, tenía vergüenza, pero lo habían animado sus maestros a que pudiera hacer la presentación. Pero juntamente había otros muchachos, y cuando se enteraron que iba a hacer la presentación, dijeron, mira, le vamos a echar carro, como dicen, ¿verdad? Acá. Y se pusieron al cuarto contiguo de donde salían los participantes. Y en eso estos muchachos que estaban ahí, este niño comienza a pasar por el pasillo y pasa por ahí, y los muchachos abren la puerta y le gritan, oye, ¿qué traes allí en la espalda? Deja el bulto que tienes en la espalda, ese paquete. Y en ese momento dice que este niño se sintió desmoralizado. En ese momento estaba apareciendo frente al escenario, comenzó a llorar y no sabía qué hacer. Y en eso se levanta un hombre dentro del público. Recuerden que estos eran niños, era un orfanato. Se levanta un hombre y se acerca a él y lo abraza. Y le dice, cálmate, voy a hablar algo. Y también quiero que tú escuches. Pues imagínense, 6 años ahí en el orfanato, nadie lo había querido. Pues nadie quiere adoptar a un niño que tiene una deformidad. Y se levanta el Señor y lo abraza y comienza a dirigirse. Dice, solamente hace falta una persona insensible y cruel para poder decirle algo. Porque se había escuchado lo que habían dicho estos muchachos, ¿no? Para poder decirle algo a un niño como este, que padece algo que él no tiene la culpa. Y a pesar de esta deformidad, él estaba intentando por primera vez en su vida atreverse a salir a decir algo delante de todo el público. Ese comentario le ha hecho mucho daño, pero quiero que sepan ustedes, todos ustedes que están presentes, que yo lo quiero a él tal y como es. Aún con su deformidad, este niño a partir de hoy es mío. Y es lo que hace el Señor. Muchos tal vez se burlaron de ti. Muchos menoscabaron tu vida. Muchos veían que de repente no valías mucho, no ibas a lograr nada. Y es lo que Dios está diciendo. Él ve nuestro dolor, Él ve nuestro sufrimiento, Él ve nuestros anhelos, Él ve nuestras angustias, y Él te dice, eres mío,
Pero no es todo. Gracias a su poder, gracias a su sabiduría, Dios dice, con esa maravillosa esperanza de un Padre lleno de amor, seréis míos, seréis sanados, seréis hechos íntegros. Con todas vuestras imperfecciones, con todas tus deformidades serán corregidas, nuestras fallas enderezadas, serán eliminadas tus iniquidades. Y todas vuestras relaciones enmarañadas serán desenmarañadas, y seréis santos porque yo soy santo, y seréis íntegros porque yo soy íntegro. Y de esto se trata el libro de Levítico, de esto se trata toda la Biblia, y de esto se trata la vida de Cristo Jesús morando en nuestros corazones.